Para hablar de este asunto, como les decimos, nos acompañan en plató Jesús Alique, senador del Partido Socialista. Muy buenas noches. Nos acompaña Julián Atienza, miembro de la dirección de Izquierda Unida en Guadalajara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Francisco Lucas, coordinador local de UPyD aquí en Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Echarán de menos, como nosotros, en esta mesa de tertulia, al Partido Popular. El Partido Popular también estaba invitado, como no podía ser de otra manera, a esta mesa de tertulia y de debate para hablar sobre Cataluña, como les decimos, y la independencia. Sin embargo, sorpresivamente, han denegado, han dicho que no venían a este debate porque consideraban que las fuerzas políticas presentes en este plató no estaban compensadas y por lo tanto declinaban nuestra invitación. A pesar de eso, nosotros seguimos adelante y vamos a hablar de este asunto. Antes de escuchar unas declaraciones de María Dolores de Cospedal que hacía esta misma mañana, vamos a hacer una primera ronda para ver un poquito y recordar cuáles son las posturas de cada fuerza política presente en esta mesa de debate. Jesús Alique, ¿el Partido Socialista está de acuerdo con el paso que da Cataluña una vez más para conseguir la independencia? No, el Partido Socialista rotundamente dice no al referéndum que el presidente de la Generalitat de Cataluña y el partido de Esquerra Republicana de Cataluña plantean a los catalanes. Nosotros decimos rotundamente no a ese referéndum de autodeterminación y de independencia de Cataluña, puesto que no tiene sentido y porque además es un planteamiento que yo creo que muy difícilmente se puede compartir sin que al mismo tiempo no se opine el resto del pueblo español, es decir, el resto de ciudadanos de nuestro país. Evidentemente nuestra postura es clara, es rotunda, pero entendemos que también hay que abrir puentes de diálogo para que podamos convivir y pueda el pueblo catalán sentirse a gusto dentro de España y España a gusto con Cataluña, ¿no? ¿Desde Izquierda Unida? Hombre, desde Izquierda Unida tenemos una postura también a nivel político muy definida en la que sí que apoyamos el que se haga la consulta, sí apoyamos ese derecho a participar, a pronunciarse, ese derecho a que un pueblo pues, pueda expresar libremente su opinión en un sistema democrático. Luego ya el segundo paso, que sería el derecho a la autodeterminación o de la independencia, pues eso ya Izquierda Unida no lo apoya, no estamos a favor de partir España, por así decir, pero sí que estamos a favor de que por lo menos los ciudadanos se puedan pronunciar y tengan ese derecho a manifestar libremente su opinión. Un derecho que últimamente pues está siendo olvidado y que no lo ejercemos con toda la habitualidad que lo tendríamos que ejercer y que sin ir más lejos pues se vio cuando se modificó la Constitución en agosto de 2011, que ni hubo referéndum, ni consulta popular, ni nada de nada, y se cambió la Constitución pues, por el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Entonces nosotros, consultas populares, sí, sean del tipo que sean, no tenemos ningún problema. Otro caso es ya luego el tema de la autodeterminación, que desde Izquierda Unida pues no se apoyaría. ¿Desde UPyD, Paco? Pues más o menos estamos en sintonía con el PSOE. Nosotros no creemos que no cabe dicha posibilidad, que Cataluña es una región más de España, una más, no tiene más derechos que ninguna otra región de España. España es única, es una y no le vemos el sentido. En cuanto a lo que dice Julián, un poco es que me ha dejado un poco despistado, porque claro, me dices que no, que sí a que se puedan manifestar su opinión, pero no a que le den la independencia. Parece que es un poco incongruente, porque tú fíjate, le dices que se manifiesten y dicen que sí, y entonces le dices, bueno, pues dirás que sí, pero ahora esto no se puede llevar a cabo. Me ha despistado un poco son dos cosas con totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Por un lado está la consulta en sí, el hecho de la consulta y el derecho a participar en sí, el cual pues, Izquierda Unida no tiene ningún problema en apoyarlo, y otra cosa es luego ya lo que se pregunta, es decir, la autodeterminación, la independencia. Izquierda Unida no está por la labor de partir España. Consideramos que deberíamos de seguir siendo un Estado. Tiene la consulta, claro, eso ya es algo. Eso, Julián, es totalmente contradictorio. Es decir, no es contradictorio, son dos cosas totalmente totalmente. El proceso de referéndum diferentes que plantea no Cataluña, sino el presidente de la Generalitat de Cataluña, Convergencia y Unió, la derecha catalana
y la izquierda más extrema de Cataluña, que es Esquerra Republicana, los independentistas, por decirlo así, es un referéndum hacia la autodeterminación, un referéndum hacia la independencia. De tal manera que, imagínate que se sometiese esa decisión y se votase que sí. O sea, la postura de Izquierda Unida es, no, en ese caso nos hacemos caso. Entonces, ¿por qué se le escucha al pueblo catalán y luego se les dice que no? Vamos a matizar. No, es que el problema es que... Lo primero es participar. Primero es participar y dejar a la gente que se exprese y que diga. Y luego, en esa posición política de ¿ustedes están a favor de la independencia de Cataluña de España? Pues no. Y libremente también nosotros ahí defendemos nuestra postura política y nuestro modelo de Estado, que es el Estado federal, que lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. El problema es que no se puede preguntar solo a Cataluña. Si se abre un referéndum hay que preguntar a todos los españoles. Y lo que digamos todos los españoles es lo que en cualquier caso habría que tomar como decisión, porque Cataluña no es una cosa aislada del conjunto de España. Es una parte de España, como es Castilla-La Mancha, como es Andalucía, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y tienen que adaptarse. Si esto mismo ya lo pretendió Ibarretxe, lo pretendió con su plan Ibarretxe y el Parlamento hace 2 legislaturas, entonces gobernaba el Partido Socialista, dijo que no, porque no se puede ir por esa vía, y por tanto es totalmente contradictorio. A mí por eso creo que la postura de Izquierda Unida es contradictorio, porque vosotros lo que intentáis decir es, no, hay que escuchar a la gente, muy bien, pero habrá que escucharlo en lo que se pueda escuchar. Es que sobre este asunto no hay que escuchar solo a una parte, hay que escuchar al conjunto de los ciudadanos. Julián. Al conjunto de los españoles, vamos. Se puede hacer tranquilamente el referéndum solamente en Cataluña. No hay ningún problema ni vemos ninguna incongruencia desde Izquierda Unida, eso que acabas de plantear. Esto, vamos, es un ejemplo llevado a la vida cotidiana, pues igual que cuando un hijo abandona una familia, no hay un referéndum en una familia para ver si se va o no se va y se independiza de una casa. O sea, es un hecho que puede estar ahí y que si hay una oportunidad te vas o no te vas, si se puede o no se puede. Nosotros, te vuelvo a decir, sé que es una posición que a Izquierda Unida le cuesta mucho explicar, hacernos oír y que también nos puedan llegar a entender los ciudadanos. Nosotros lo primero que decimos es sí al derecho a la consulta, a decidir por parte de ese pueblo qué es lo que quiere hacer. Decidir qué es lo que quiere. También ilegal, un segundo que termine. Bueno, porque no cabe en la Constitución ese tipo de consulta. Tiene una cabida dudosa dentro del artículo 150.2, que es lo que regula estos temas. Tiene una cabida dudosa, pero bueno, entonces no pueden legitimar. Aparte de esa cabida que tenga la Constitución o no, de verdad, nosotros consideramos que la Constitución no puede ser algo inamovible. La Constitución no es un fin, es un medio, es un instrumento que tenemos que usar para la convivencia democrática entre todos y que todos nos sintamos a gusto. Los catalanes en España, España con Cataluña o con cualquier otra región. Pero, sí, Julián, no hay ningún problema. Y dentro de ese debate creemos fundamental que sí se puede hacer la consulta. Es más, se deberían hacer bastantes más. Vuelvo a poner de ejemplo cuando se reformó la Constitución sin preguntar al pueblo español para nada. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias 2 años y medio después de esa reforma del artículo 135 y que impone que lo primero en este país es el pago de la deuda y la sostenibilidad financiera, sí, Julián, y no los servicios sociales, ni la educación, ni el empleo, ni nada. Julián, desde el Partido Socialista y desde UPyD se hace la consulta. Y el pueblo decide que sí, quiere ser independiente. ¿Y entonces qué hacemos? No, la posición política de Izquierda Unida sería, pues no, apoyar esa ¿Entonces para qué preguntas? Independencia. Claro, ¿para qué preguntas? Es que es lo que a mí me va a llamar la atención. No, claro, porque pero digo, ¿qué sentido tiene la si tú pregunta? haces una consulta en la ciudad de Guadalajara, por hablar de un tema más concreto, ¿usted está de acuerdo con lo que con el nuevo diseño de los autobuses que ha hecho el gobierno del Partido Popular? Y la gente diría no, seguro que diría que no. Y a continuación diría, ¿y usted, si el ayuntamiento lo sometiese a consulta, qué propuesta haría? Y se proponen 2 días. Pues yo haría estas líneas. Y dice sí, y luego el ayuntamiento diría, no, yo he hecho la consulta, pero no hago caso. No, el problema de esta consulta es que no tiene legitimidad el pueblo catalán exclusivamente para hacer la pregunta, y solo para Cataluña. Es para el conjunto de españoles en el supuesto de que tuviésemos que tomar una decisión. Pero yo quería destacar otra cosa, ¿no? Y es que, efectivamente, la postura de Convergencia y Unió del presidente de la Generalitat, de Artur Mas y de Esquerra Republicana de Cataluña, es una postura
va a un callejón sin salida, porque va a ser imposible, porque vamos, el Partido Socialista va a votar que no, entendemos que también el Partido Popular va a votar que no, y hablando del Partido Popular, yo quiero poner de manifiesto que, bueno, que no esté en esta mesa, o sea, me parece cuanto menos, ya no contradictorio, sino lo que me parece es surrealista, ¿no? O sea, que el principal partido de este momento en España, que es el que gobierna, que haya declinado estar aquí porque creo escuchar que ha dicho que no hay fuerzas compensadas, pues si lo que opina el PSOE, lo que opina UPyD es lo mismo, a lo mejor Izquierda Unida igual, pero con ese matiz que comentaba Julián. Pero voy porque es que yo creo que el Partido Popular piensa que el problema que hay en Cataluña es un problema en diferido o simulado, como dice la señora Cospedal. No, es un problema real, y por eso yo hablo de que al mismo tiempo que efectivamente la brecha se ha abierto, y también por el propio comportamiento del Partido Popular y del Gobierno de España, porque en España Rajoy, como siempre, lo deja ahí de, bueno, ya pasará el tiempo y se solucionará. No, las cosas no se solucionan dejando pasar el tiempo, las cosas se solucionan hablando. Y yo creo que una solución es tender esos puentes, y el Gobierno y el Partido Popular lo que debería hacer es precisamente abrir el diálogo con el Gobierno de Cataluña, abrir el diálogo con el resto de las fuerzas políticas para diseñar un nuevo modelo o rediseñar un nuevo modelo del concepto de lo que son las autonomías en este momento en este país, y por qué no también de la financiación, pero no de una financiación como plantea la señora Camacho, la responsable del Partido Popular en Cataluña, singular para Cataluña, no, una financiación para el conjunto de todas las comunidades autónomas y no exclusiva para Cataluña, como plantea el Partido Popular de Cataluña. Precisamente, y antes de que habléis vosotros tanto del modelo de financiación como de todos los demás temas que van a salir encima de la mesa, vamos a rescatar y vamos a ofrecerles un pequeño avance de una entrevista que ha tenido lugar esta misma mañana en el Palacio de Fuensalida. Hasta allí nos hemos desplazado 21 periodistas de toda Castilla-La Mancha, entre ellos una servidora representando a esta casa, Televisión Guadalajara, para entrevistar a la presidenta de Castilla-La Mancha. A lo largo de la entrevista, que podrán ver justo una vez que termine este espacio de debate, sin ningún tipo de corte, ha salido un tema a relucir, han salido varios, pero uno de ellos ha sido el modelo de financiación. Sobre el modelo de financiación de Cataluña, María Dolores de Cospedal hacía las siguientes declaraciones que vamos a escuchar. Ellos han creado un problema, y lo que no se les puede ahora es premiar por crear el problema. Y lo que no se puede ahora es dar un tratamiento preferencial por crear el problema. Y desde luego, ni en el ámbito de la financiación, que lo hablábamos antes, ni tampoco en ningún otro ámbito que pueda ser un tema de competencias distinto al que hay ahora. Yo no creo en eso, y sobre todo sin consenso. Y si hay que cambiar el modelo, tendremos que decidirlo entre todos. Porque claro, es que esto de la soberanía nacional, que hay gente que no quiere saber lo que es una cosa muy sencilla. La soberanía nacional quiere decir que en España los que mandamos somos los españoles, pero todos. Y que por lo tanto, a la hora de decidir sobre una parte del todo, decidimos todos. Sobre este pequeño corte, pero se ha hablado más de Cataluña en esta entrevista y también sobre otros asuntos de interés local y regional. Se ha hablado, ya les avanzo, del tema del parador y también del tema del campus, con nuevas noticias que nos ha dado la presidenta y que podrán ver, insisto, tanto a continuación del debate como mañana en los servicios informativos de Televisión Guadalajara. A este respecto, sobre el modelo de financiación, Paco, ¿cuál es tu valoración de las declaraciones? Vamos a ver. Los territorios, es que aquí tenemos un problema, que hay gente que cree que su territorio tiene más derechos que otros, y ese es el problema que subyace en este país, por lo que te voy a decir. Nosotros partimos de la base que los territorios no tienen derechos, los derechos los tenemos los ciudadanos españoles, y todos en la misma igualdad y en la misma dignidad. No hay ciudadanos que porque pertenezcan a una región determinada deba tener más derechos que otros. Y eso es un problema. Y eso es un problema que se ha gestado en este país, lamentablemente, por la partitocracia que tenemos, porque desgraciadamente, a nuestro juicio, el político al uso durante estos años se ha hecho una casta que ha perdido el horizonte de cuál es la función del político, que es generar el mayor bienestar a la sociedad y no crear problemas. Y aquí tenemos
una serie de políticos durante muchos años que en vez de servir al interés general, como sería su obligación y para lo que están mandados y demás, sirven a un interés personal o partidista. Y todo esto es lo que nos ha llevado pues, a estos asuntos que decimos, a estos desafíos constantes de la Generalidad de Cataluña, y que decía aquí el senador que si el PP lo consiente mirando a otro lado. Mira, si no te falta razón en eso, pero tampoco puedes quitarte las culpas que tiene el PSOE, porque el señor Zapatero ha sido muy nefasto para esta problemática que se nos está suscitando. Todos sabemos el Estatuto de Cataluña, que permitió, que aceptaremos todo lo que diga Cataluña. Todo eso ha generado estos conflictos que no tenían que existir en este país, porque tenemos cosas mucho más importantes y mucho más acuciantes que solventar, que estar todo un Congreso, todo un Senado pendiente de que si el referéndum que dice convergencia, que si hay que hacerlo, que si no hay que hacerlo. Todo esto desgraciadamente viene por esa pérdida del político a lo largo de todos estos años de no saber qué es lo que tiene que hacer, que es la defensa del interés general de la ciudadanía y la defensa de España, porque somos españoles y nos sentimos muy orgullosos, al menos yo, de ser español. Por alusiones. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que hasta ahora el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha ido revisando cada cierto tiempo y ha dado sus frutos y sus éxitos, ¿no? Si lo miramos en una comunidad autónoma como la nuestra, porque posiblemente siempre hablemos de Cataluña, pero es que la financiación de las comunidades autónomas ha sido, por así decirlo, paritaria o igual para el conjunto de España, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, bueno, ahora estamos en una crisis económica y con un Partido Popular que utiliza la crisis económica para cambiar el modelo económico y social, porque le viene bien y porque además de esa manera pues cumple su programa ideológico, el que posiblemente nunca Aznar pudo llevar a cabo y ahora el PP bajo la excusa de la crisis lo está llevando a cabo y que trae más desigualdad, más pobreza, más paro y más dificultades y menos renta familiar para las personas, ¿no? Pero si exceptuamos esta etapa, la etapa precedente, yo creo que bueno, hoy lo que reclamamos precisamente es todo aquello que se nos está quitando, que fueron unas conquistas como la educación, la sanidad, y eso vino a través de una financiación para el conjunto de las comunidades autónomas. Por eso yo no puedo compartir que desde la política, que muchas veces se abomina, pero que la única solución a los problemas de la gente tiene que venir desde la política, pues se hayan hecho las cosas mal. Algunas cosas mal se han hecho, es evidente, ¿no? Porque si no, no pasarían las cosas que pasan. Pero más allá de eso, yo creo que en este momento lo que no puede pasar es que si en Cataluña hay un sentimiento que está por valorar, pero importante parece ser, según dicen las encuestas, de gente que cada vez más tiende hacia el independentismo, lo que no podemos es tener una posición radicalizada para, de alguna manera, reforzar el independentismo, que yo creo que es lo que está haciendo el gobierno cuando el gobierno se atrinchera y deja que las cosas, poniendo un símil, ¿no? Si tú a un toro lo dejas encerrado y no le das una salida, el toro al final o te coge o salta la barrera, ¿no? Esto es, pues pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que ahora la política y el interés general lo que debería traernos es precisamente acudir al diálogo, abrir mesas para que dialogue el Gobierno de España con el Gobierno de Cataluña y para que dialoguen las fuerzas del Parlamento de Cataluña con el Parlamento español con una finalidad, que es actualizar el modelo de las comunidades autónomas. Es opina de que no compartamos el actual modelo de las comunidades autónomas y por tanto no compartamos lo que dice nuestra Constitución española, pero si lo compartimos, posiblemente puede llegar el momento de hacer una actualización. Nosotros pensamos que esa actualización debería venir de la mano de hacer una reforma de la Constitución hacia un Estado federal, y el federalismo lo que implica es una sociedad pues más igualitaria, más justa, una sociedad más progresista, por así decirlo, en el marco de la Unión Europea, ¿no? Y creemos que ha llegado el momento en el que efectivamente también hay que dar soluciones y no ponerse al otro lado de la barrera y decir, bueno, que el toro o lo salte, ¿no? Porque uno de los padres de la Constitución, el señor Roca, creo recordar que ha sido recientemente, decía que él cree
que hay solución dentro incluso de la propia Constitución, pero que si tuviésemos que modificar la Constitución por consenso, se puede hacer para seguir conviviendo, porque lo importante es convivir. Varias cosas, porque, en fin, no había visto las declaraciones de Cospedal, no las conocía hasta ahora, y luego alguna cosa que ha dicho... Yo no he hecho referencias a ellas porque me... Pero ahora nada, luego puedes comentar, no te preocupes. Sí. También algunas cosas que ha dicho Jesús. Yo ha habido una cosa aquí que me ha apuntado de lo que ha dicho la señora Cospedal, que dice que el sistema de financiación autonómica hay que cambiarlo entre todos. Palabras textuales. Claro, yo cuando oigo estas cosas en ese discurso que tiene, yo creo que la gente, la ciudadanía, ya sabe diferenciar muy bien entre lo que dice el PP y lo que hace luego el PP, que es quien gobierna ahora. Claro, dice, esto hay que cambiarlo entre todos, pero entre todos, ¿quiénes son? Si no escuchamos a nadie, si te van con un problema, nosotros entendemos que puede ser un problema, una cuestión. Hablaba antes del derecho de participar y que eso yo creo que no se debe negar nunca, sea lo que sea, pero bueno, no voy a volver otra vez a ese debate que hemos tenido, que son dos cosas diferentes. Pero el tema es que cuando a ti te plantean una cuestión, por lo menos tienes que hablar, dialogar, ver qué soluciones o qué alternativas hay, pero la respuesta ha sido siempre no, y no porque no, y no porque no, y no porque no, y no te recibo. Entonces, que ahora hable de que hay que cambiarlo entre todos el sistema de financiación autonómica y no solo ellos de parte, pues yo la verdad que me quedo cuando menos un poco, en fin, estupefacto. Porque claro, porque el discurso no se corresponde con lo que dicen, y ahí está el ejemplo de la LOMCE, la Ley de Educación, ahí está el ejemplo de la Ley de la Reforma de los Ayuntamientos, o ahí está la reforma laboral, en fin, yo qué sé, cualquiera que las han ido aprobando en solitario. Por otro lado, perdóname, por otro lado, cuando ahora hablaba Jesús del Estado federal y de que la Constitución, pues en fin, que la podemos reformar entre todos y demás, pues es lo que estaba diciendo antes, ni más ni menos. Efectivamente, la Constitución no es algo inamovible, es algo que está, que puede dar cabida y respuesta a muchas cuestiones, efectivamente, entre ellas esta que estamos hablando de Cataluña y de la participación de la ciudadanía y que se puedan pronunciar. Como también he dicho antes, cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución, y aquí no se preguntó a nadie, y fue un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de este país, chimpún, y se acabó la discusión. O sea, a ver si vamos a poder cambiar unas cosas la Constitución y otras no. A ver si vamos a poder abrir el diálogo para unas cosas y para otras no. En fin, yo creo que hay bastante contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. Pero los cambios, sin duda, en eso vamos a estar de acuerdo, y yo creo que estamos de acuerdo todos, que los cambios se pueden llevar a cabo, aunque sea la norma suprema, la Constitución, dándose las circunstancias concomitantes legales, se puede cambiar, no hay problema. Pero uno de los cambios más sustanciales que yo, a juicio de nosotros, creemos que se tenía que hacer, es acabar con lo que se ha entendido vulgarmente, se dice en la calle, y no lo dicen todos, es el chantaje independentista. El chantaje que tenemos constantemente, y desde el principio lo ha sufrido el PP, lo ha sufrido el PSOE. Ese chantaje constante es el que nos lleva a estos problemas que estamos teniendo, porque también vuelvo siempre a lo mismo, porque creo que el problema radica ahí, porque no hemos tenido gobiernos de la nación española con los arrestos que hay que tener para en un momento dado tomar las decisiones que haya que tomar en defensa del conjunto de España, sino que se han tomado las decisiones, Julián, al socaire de lo que me va a beneficiar a mi partido para que me voten para presidente de gobierno a mí, que no voten al otro y demás, y nos hemos vendido. Los partidos políticos, los viejos partidos, nos lo han demostrado a lo largo de estos más de 30 años. Se nos vende con tal de perpetuarse en el poder y se permite que grupos minoritarios, independentistas en estos casos, nos lleven, nos toreen y hagan con nosotros lo que les da la gana. Esta injusticia que supone la financiación de las comunidades autónomas, que una comunidad autónoma se lleve muchísimo dinero y demás al socaire de que te apoye o no te apoye una determinada ley, con perjuicio y detrimento de ese importe partida de dinero que se podía distribuir pues al resto de ciudadanos españoles, pues todos somos españoles y todos tenemos los mismos derechos. Todo eso trae su mal
de este chantaje que se podía evitar cambiando las leyes, como dices tú, llevas razón, cambiando la Constitución, cambiando la ley electoral, sería esencial y primordial para que se sea más justo en el voto, para que todos los ciudadanos de este país tengamos el mismo peso en nuestro voto, y no que nuestro voto valga 1 y el de otras provincias equivalga a 3, ¿me entiendes? Más o menos, por hacer un ejemplo, para que se me entienda. Pues claro que sí, que había que cambiar. Y la financiación, nuestro juicio, tiene que ser igualitaria en todas las comunidades o en todas las regiones de España. No tiene por qué tener privilegio ninguna otra región. Sí, basado en sistemas objetivos, claro, y en la solidaridad. Eso está claro. Claro que sí. Eso está claro, pero es que también existe, que es que no, claro, si es que siempre nos vamos al tema catalán o al tema vasco, pero es que... son los que están siempre incidiendo en esto, Julián, últimamente quien ha presentado propuestas muy similares a las de Cataluña, que yo sepa, no es el Partido Nacionalista madrileño, es el Partido Popular gobernado por Ignacio González, y ha presentado cosas muy similares a las que decía Artur Mas. Pero Julián, no solamente muy similares en cuanto a la financiación. Sí, es para darte la razón. O sea, no, pero no solamente eso, es que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece el mismo sistema de financiación que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se aprobó la pasada legislatura, gobernado por el Partido Popular. Y el de Andalucía, que también en las disposiciones adicionales establece una serie de inversiones por parte del Estado. Y en Andalucía, efectivamente. Por tanto, el problema no es Cataluña, ni la financiación hacia Cataluña. El problema es un problema que tenemos encima de la mesa, y que ahora me referiré a él. Pero claro, yo escuchando a Cospedal, hombre, por favor, si hay una persona que no está autorizada o legitimada para hablar de que las cosas tenemos que hacerlas entre todos, es ella. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha lo está cambiando ella sola, precisamente para su propio interés electoral y para que no entren fuerzas políticas como Izquierda Unida o UPyD, lo que llamáis vosotros los partidos nuevos, como si los demás fuésemos viejos y en desuso, ¿no? Pero Cospedal está en este momento no hablando con nadie, ya no con el Partido Socialista, que es la otra fuerza política del Parlamento, ni siquiera queriendo escuchar ni a Izquierda Unida, ni a UPyD, ni a otras formaciones políticas, porque ella va a lo suyo. O sea, es decir, como una mujer o una persona o una política que hace un año cambió la ley electoral para subir el número de diputados, porque entonces parecía que estaba bien. Ahora no puede cambiar el electoral porque tiene que cambiar el Estatuto de Autonomía, porque la horquilla no le permite para modificarlo, modifica el Estatuto de Autonomía sin contar con nadie. O sea, que solamente hay un precedente en España, el plan Ibarretxe. El plan Ibarretxe solo contó con los votos del PNV y el Estatuto de Autonomía. Efectivamente, es que ahora en la tramitación en el Congreso de los Diputados, si se llega a aprobar esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, sería un verdadero escándalo. Claro, si yo lo digo, un escándalo, y estaríamos introduciendo que aquí el gobierno de turno llega cada 4 años, reforma el estatuto como le da la gana, si tiene luego mayoría en el Congreso en Madrid, se lo van a aprobar, y luego ya para más INRI, y volvemos un poco otra vez al hilo del principio del tema. Julián, no va a haber referéndum, no vamos a preguntar tampoco a la ciudadanía de Castilla-La Mancha qué le parece esa reforma del estatuto. Ni siquiera consultar con los partidos políticos. Claro, pues ahí es donde voy yo, habrá que consultar. Ahí yo creo que estaríamos todos de acuerdo en la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha y que solo voten los castellano-manchegos. Seguro, claro. No, pero bueno, pero porque es el estatuto de la propia comunidad autónoma. Y Cataluña quiere pronunciarse ellos como pueblo sobre una cuestión. Pues vamos a escuchar lo que tienen que decir. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Antes de retomar este punto del debate, y enseguida te doy la palabra, Jesús, nos vamos unos minutitos a publicidad, porque ya sabéis cómo funciona esto de la tele, y enseguida volvemos y seguimos abordando el asunto de Cataluña y esas ansias de independencia. No se vayan.